Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Ninguna criatura se da tan perfectamente que Dios viviera en ella y que ella viviera en Dios como María Santísima. Entre Dios y María hubo una estrechísima relación. Dios habitó en María en toda su plenitud, haciéndola su templo sagrado, y María vivió en Dios, entregada a la total realización de sus planes. No nos olvidemos y no dejemos a un lado los planes de Dios sobre nosotros. Iniciemos este año 2023 poniéndonos a su disposición. María, que recibiste la bendición y la misericordia de Dios, nuestro Salvador, ayúdanos a estar abiertos a Dios y a su amor en nuestra vida. En las letanías invocamos a María como Reina de la Paz, y la misma celestial Señora nos ha prometido que la paz vendrá sobre el mundo si nos consagramos a su Inmaculado Corazón. Desde el comienzo de este año debemos comprometernos a vivir esa consagración al Inmaculado Corazón de María, haciendo que Nuestra Señora sea la dueña de nuestra vida y ofreciendo cada mañana, cada jornada, cada labor, cada acto, nuestras obras a su amor de madre, simbolizado en su Inmaculado Corazón. Todo lo haremos en el inicio de año, pidiendo su bendición maternal, y todo lo haremos para agradarla y por ella agradar a Jesús. María, que has visto consagrada tu morada por Dios, ayúdanos a vivir la consagración al Señor que iniciamos con nuestro bautismo. Amén, amén, amén. Sean todos muy bienvenidos, queridos hermanos, queridas amigas, queridos amigos, queridas amigas, queridos hermanos. Sean todos muy bienvenidos a este 2023 desde Radio Fe Latina, comenzando este año a la luz de la palabra, después de los festejos, después de una noche larga, después de una noche de reuniones, después de algún exceso en la comida, en la bebida. Estarán ahí. Sería bueno que con sus comentarios nos testifiquen, nos certifiquen vuestra presencia. Sean todos muy bienvenidos. Este año que iniciamos juntos, hubimos de compartir el año que nos hemos dejado atrás, que se fue, que ya es un recuerdo. Podríamos separar aquellos recuerdos gratos de tantos o ciertos momentos amargos. Podríamos darnos permiso, como dicen algunas voces, darnos la posibilidad de iniciar este almanaque en blanco, de estas hojas en blanco que tendremos que escribir a partir de este 1 de enero de este año 2023, en donde Jesús, como cristianos, como creyentes, ha de ser nuestro centro, ha de ser el norte, algo así como brindar por un año lleno de Dios. Como decía Santa Teresa, a quien Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Con eso seguramente transcurriremos el año de la manera más plena posible. Nos está convocando entonces este primer encuentro de este año 2023 de Radio Fe Latina, 1 de enero, Jornada Mundial de la Paz. Esa paz que cada día, cada hora, cada jornada se hace más necesaria frente a un conflicto bélico inentendible,
absurdo, que descalifica al otro, que quiere someter al otro, cuando Jesús, el Mesías, vino precisamente a la contraria, vino a emanciparnos, vino a hacernos libres, vino a liberarnos. Cuanto hace falta elevar las súplicas al Altísimo para que este año comience desde la paz y con un encuentro de paz. Pensamos en tantas víctimas inocentes, absurdas, inentendibles, simplemente y profundamente y oscuramente por la avaricia, por la codicia del hombre, de los hombres que quieren someter a sus semejantes. En esta jornada contamos nada más y nada menos, como compartíamos en la introducción, con el beneplácito de celebrar también a Santa María, Madre de Dios, que ella, como Madre del Creador, nos inspire y nos impulse a luchar en este primer día del año en búsqueda de la paz. María y la paz y María, dos situaciones, dos escenarios que tienen que estar intrínsecamente unidos, mancomunados, en comunión, para comenzar realmente un 2023 lleno de Dios. Esta semana, esta primera semana de este año que está naciendo, que se está desperezando, que viene precedido todavía de la alegría navideña, de la alegría de la Navidad. Esta primera semana del año 2023 tendremos presente el lunes 2 a los santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, el martes 3 al Santísimo Nombre de Jesús, quien nos guíe, nos cuide, nos proteja, nos bendiga, nos ilumine, nos vaya llevando por las sendas del Señor que tanto necesitamos. El miércoles 4 a Santa Ángela de Foligno tendremos presente, el jueves 5 a los santos Eduardo y Amelia, el viernes 6 nada más y nada menos que la Epifanía del Señor. Más allá de evocarlos, más allá de recordarlos, siempre tengamos como propósito, como fin, caminar por las sendas de santidad de aquellos que nos han precedido. Usted nos ha ido conociendo, nos ha ido avalando, les fue contando a vuestros hermanos, che, escuchen tal programa en Radio Felatina, que te explican el Evangelio en una hora del domingo, la liturgia dominical. Nos fuimos conociendo, nos fuimos teniendo una especie de comunidad orante, de comunidad radial, y a ustedes entonces está dedicado este primer espacio del año desde Radio Felatina, este es nuestro encuentro a la luz de la palabra. Este primer domingo del año, Jornada Mundial de la Paz, Santa María, Madre de Dios. La liturgia nos sabe proponer el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 16 al 21. Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído sobre este niño. Todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído conforme al anuncio que habían recibido. 8 días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción.
Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 16 al 21. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 1 de enero de este año naciente, de este año que será bienvenido, al cual le damos la bienvenida, el año 2023, Jornada Mundial de la Paz, Santa María, Madre de Dios. Y sobre este texto va a hacer las consideraciones semanales, generosas, abundantes, profundas, entusiastas, el señor Miguel Carreras. Miguel, qué bueno que es comenzar este año contigo, desde Radio Fe Latina, qué bueno es contar con Silvia Patricia en la operación técnica, en la musicalización de este espacio. Que tengan el más hermoso de los años, del año nuevo, de este año 2023. Créenos que es un gusto encontrarnos una vez más. Seas muy bienvenido, Miguel. Muchas gracias, Fabián. El gusto es compartido, sabemos, lo participamos todos y es para nosotros, como siempre, cuando acudimos a la lectura, a la meditación de la palabra de Dios, sentimos un espacio interior plenificado por esa gracia, ese amor de Dios que nos hace íntimamente alegres, entusiastas, verdaderamente diferentes. Esa diferencia que existe, y yo diría esa diferencia pascual, entre la esclavitud y la libertad, entre la muerte y la vida. Entre esto que somos, cuando aún no conocemos esta palabra que es vida y para vida, esta palabra que es el Señor, y es el Señor en nosotros, en su encarnación, que es lo que estamos viendo a través de estas lecturas, y poniendo el acento grande en esta Navidad que hemos celebrado, que seguimos celebrando, estamos en la octava de Navidad aún, ¿no es cierto? De manera que, bueno, vamos a comentar. Claro, hemos visto durante el curso de la semana que precede a este domingo las lecturas que nos van conduciendo a un mejor entendimiento e interpretación de este pasaje que vamos a considerar en el día de hoy, pero no alejado de su necesario contexto, porque en definitiva, fíjate vos que aquí vamos a poner el acento sobre, la actitud del pueblo ya, frente al misterio que estamos considerando. Los primeros evangelios que hemos visto en el curso de la semana, los primeros pasajes de este capítulo 2 del Evangelio Lucano, los que hemos visto durante la semana nos han hablado a propósito del misterio. Conocemos, sí, la revelación por parte del ángel, la revelación por parte a María, ¿no es cierto?, a José, a los protagonistas centrales. El protagonismo centralísimo es el Señor, es Dios, por supuesto, pero ellos son fundamentales también porque en torno de la fe, tanto de María como de José, vamos a celebrar estas lecturas en el día de hoy. Y sería bueno, yo creo que vos pusiste un acento en tu comentario inicial, Fabián, que los hermanos, sabemos que son muchos aquellos que están atentos y que escuchan estos programas nuestros, que formulen sus comentarios si quieren hacerlo, alguna idea, alguna pregunta que quieran formular, y bueno, y así vamos también compartiendo con una audiencia que es crecientemente numerosa esta palabra del Señor, este misterio de la vida que consideramos y que se nos hace inteligible a la luz de la revelación del Señor, de la revelación del amor del Señor. Y precisamente en este pasaje que corresponde a este domingo, al primer domingo en este año que ha comenzado, ¿no es cierto?, vamos a ver de repente algo que tiene, uno dirá, que ver más directamente con nuestra respuesta frente a la propuesta divina. ¿Hay fe en nosotros? ¿Creemos a la palabra que recibimos? ¿Creemos al anuncio del ángel, como creyeron María y como creyó José? ¿Realmente nos resulta algo esquivo, misterioso, que vaya a saber qué quiere decir? A lo mejor me parece a mí, a lo mejor fue un sueño.
tantas cosas que humanamente se nos pueden ocurrir y que muchas veces acontecen en función de esta precariedad humana de la que participamos y de la cual el Señor nos quita para llevarnos a una plenitud impensada desde el punto de vista de la humana razón, muy limitada siempre y muy cercana sin duda a cosas que están alejadas del Señor. Pero acá la palabra nos acerca tanto que finalmente nos une. Aquí la palabra que oímos finalmente es aquello que nos va a conducir a ver precisamente aquello que nos va diciendo Dios a través de la palabra precisamente. Fíjate vos, María creyó el anuncio del ángel y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Fue fecundada por el poder de Dios. El Espíritu Santo obró en la fe de María. Y de su seno virgen surge entonces este Jesús que es el Salvador de toda la sociedad humana, que es el Salvador nuestro, es el Salvador de todos, es el que viene a salvarnos. Por eso su nombre es Jesús. Dios salva, Yahvé salva. En términos hebreos, Yoshua, Yahvé, Jesús, ¿no es cierto? Porque Dios está con nosotros, ha venido a nosotros. Por eso, en la profecía de Isaías, que vamos repasando estas cosas, Fabián, ¿qué nos dice el profeta? ¿Qué nombre le pondrán? Emanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. El que era en el principio, el que estaba con Dios, ahora está con nosotros. Ahora está en el tiempo. El que viene de la eternidad está en este tiempo y viene a hacer algo, lo que solamente Él puede hacer. El Dios que nos ama, el Dios que nos crea por el amor, el Dios que nos mantiene y nos sustenta desde el amor con que nos ama plenamente. El Dios que se revela a María, que se revela a José, que se nos revela a todos en Cristo Jesús, el Salvador de todos. Este niño que es anunciado también a los pastores. Fíjate vos, Fabián, los pastores no eran personas, estaban pastoreando sus rebaños, se nos dice en el relato, no eran personas muy acreditadas y apreciadas socialmente, ¿no es cierto? Era un trabajo, bueno, vamos a ponerlo como un trabajo de un orden casi secundario, ¿no es cierto? Entonces uno decía, bueno, sí, desde el punto de vista social y sobre todo religioso, Israel es un pueblo eminentemente religioso. Esto de religioso vamos a ponerlo entre comillas, si atendemos a la conducta que como tal tuvo este pueblo, pero evidentemente surgió por la fe de un hombre, que no debemos dejar de apreciar porque es la misma fe en Cristo Jesús que en nosotros nos hace finalmente habitantes de una eternidad para la cual nos ha destinado el Dios que nos creó desde el amor y para la eternidad justamente. Bueno, a estos pastores se les revela el ángel también, como a María, como a José. Se les revela Dios. Dios se acerca a ellos. Genera, por supuesto, temor. Es el mismo temor que tenemos frente al misterio, a lo impensado, a lo desconocido. Pero inmediatamente el saludo divino siempre es el mismo. Y a través del ángel, no teman, tengan paz. Les ha nacido un Salvador. Fíjate vos, no teman, tengan paz. La paz del Señor, la paz que excede a todo conocimiento, la paz que tanto buscamos tantas veces desesperadamente, la paz que conocimos tantas veces no es la paz de las Naciones Unidas, Fabián, es la paz de Dios, es la paz verdadera, esa paz que inunda el alma, esa paz que es vida y para vida permanente y permaneciente. Esa paz que nos hace alegres, entusiastas, cercanos. Esa paz que nos une. Esa paz que nos convoca. Y que nos hace finalmente, si atendemos al llamado, verdaderamente obreros de la paz. No teman. Les ha nacido un Salvador. Y la comunicación angélica es suficiente. El ángel del Señor aparece
y una multitud de ángeles rodea la situación, y los pastores van y hacen como le dice Dios a través del ángel. ¿Dónde está el Salvador? Está en un pesebre, es un niño, en la ciudad de Belén, no en Jerusalén. No era Jerusalén, por supuesto, era Jerusalén, sí, era Jerusalén, la ciudad importante, estaba el templo, estaba toda la estructura religiosa ahí, sin duda. No, pero acá estamos hablando de Belén, ahí nació, en un humilde lugar y en un pesebre, fíjate vos, en un establo. Como ahí nace el Rey del universo, ahí nace el Salvador del mundo, ahí viene a nosotros aquel que es el todo y en todos, que es la vida, que es nuestra vida, al que estamos esperando, en conformidad y puntualmente conforme a la fe del pueblo de Israel, si verdaderamente creían que Dios enviaba a su Mesías para hacer la salvación plena de todos. ¿Creyeron los pastores a lo que oyeron? ¿Creyeron a la palabra de Dios? ¿Hicieron como Dios les dijo? ¿Fueron a Belén? ¿Fueron a ver al niño? ¿Fueron a ver al Salvador? ¿Fueron a comprobar estas cosas? Claro que fueron. Fíjate vos, no eran seres ilustrados, dijimos, ¿no? No eran religiosos profesionales. Eran sin duda obreros, pastores de rebaños. Y allá fueron, y allá vieron, oyeron y vieron al niño. Ya no en pañales, estaba acostado en el pesebre. Ahí está. Cuando los pastores van, está el niño en el pesebre. Tantas veces comentábamos, Fabián, y siempre desde un entendimiento que procede del Espíritu Santo en nosotros, sí. El Señor nace, sí. Parece que no tiene cabida entre los hombres. Parece que no había lugar en la posada para este niño, ¿no? Y claro, parece que no está registrado suficientemente en el censo que mandó a hacer el emperador Augusto. Claro, uno dice, ¿por qué? Y uno diría, claro, porque es otra cosa. Porque nace de otra manera, inaugura una nueva humanidad, sí, y su nombre está inscrito en el corazón de cada uno de aquellos que lo recibe y que lo acuna, que lo deposita en el pesebre de su corazón, de un corazón preparado, de un corazón de fe, de un corazón que ama, como ama aquel que ya desde que viene a este mundo, viene a descansar en ese amor con que se lo puede recibir. Si es que se lo recibe, como lo recibieron María y José. Ven los pastores, comprueban los pastores, y ven los testigos que están ahí, ¿no es cierto? Escuchan la revelación por parte de los pastores, se les apareció el Señor, les anunció lo que iba a acontecer, aquí está, el episodio se produce, ha venido Dios a los hombres, ha venido la salvación para todos. Ahí está, en este humilde lugar, en esta pesebrera en el cual está descansando el niño, en este corazón donde gusta habitar, desde que viene a nosotros ya, para permanecer para siempre y para que nosotros permanezcamos en él. Fíjate, hay testigos de esto, sí. Oyen esta revelación, oyen estas palabras de los pastores, lo oyen también. Gestión de los pastores, oyeron la palabra, tuvieron la revelación, creyeron, fueron a donde el Señor les indicaba, vieron lo que creyeron y fueron testigos de estas cosas, y esos testigos creyeron a lo que estaban proclamando estos pastores. Y mientras tanto, fíjate vos, ¿qué se nos dice? María guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿A dónde las guardaba María? En el lugar más recóndito del ser, en ella misma,
Las había escuchado María, sí, las había creído, por supuesto. Por eso estaba ahí la madre. Por eso estaba ahí esta protagonista fundamental, elegida por Dios, que por algo la eligió. Y por las palabras de la misma Virgen comprobamos cuál es el argumento que conoce Dios desde el principio, que sabe de María, que es su servidora, que hace según la palabra. Y meditaba esta palabra la Virgen y la guardaba en el corazón, como hizo durante el curso de toda su vida temporal. Esto tenemos que tener en cuenta también para meditarlo nosotros durante el curso de toda nuestra vida cristiana. Porque estas realidades que ahora estamos viendo, Fabián, son aquellas realidades que se van a encarnar en cada uno de aquellos que verdaderamente las crean y las vivan. Prosigue un poco más el relato en este Evangelio del día de hoy, Fabián, y se nos dice que cumplido el tiempo, al 8º día, conforme a la ley. Esto es importante. Después vamos a ver posiblemente el próximo domingo, quizá lo podemos adelantar en parte, ¿no? Cuando aparece Simeón, el profeta Simeón, en el templo de Jerusalén, donde es llevado el niño para ser presentado al Señor, el primogénito. Claro, en este relato, en este pasaje, no tiene una importancia secundaria ni mucho menos, porque todo tiene la misma importancia, pero se nos deja, digamos, en el último versículo, un poco meditando a propósito de la presentación del niño. El Hijo de Dios, la ofrenda consecuente que llevaron María y José, ¿no es cierto? Y bueno, ahí lo vamos a comentar esto. Quizá adelantemos parcialmente algo a propósito del comentario, que va a ser largo, va a ser más meditado posiblemente. Meditarlo meditamos siempre desde ya, imitando a María, pero más largamente expuesto en un espacio con más tiempo. En este espacio del día de hoy, Fabián, centralizamos en esta gestión de los pastores, en la presencia de María y de José siempre, y en el niño, el Salvador de todos, ahí ya en medio de nosotros, el que es la vida en todos nosotros. Vamos a iniciar con esto, con este apunte, Fabián. No sé. Bien, harto elocuente y claro como siempre. Ahora vos sabés que estaba escuchando tu generosa introducción, a la cual afortunadamente estamos acostumbrados, y hay una cosa que me está dando vueltas en mi interior, cosa que por cierto no es novedad y no es un adelanto exclusivo de Radio Fe Latina, desde A la Luz de la Palabra, y es la primera vez que en este espacio, en estos micrófonos se deslizan, se escuchan, como lo es el tema de la fe, ¿sí? Digo, porque uno proclamaba el texto y vos lo has empezado a desmenuzar con la profundidad que caracteriza tu presencia, y en un pasaje, en un momento determinado, dijiste algo así que, repito, no es novedoso ni mucho menos, pero sí que me impactó. ¿Creemos esto? ¿Tenemos fe? Digo, ¿cómo explicar esto del proceso o del camino de fe? Porque si no es como si estuviéramos nosotros leyendo un texto de un libro cualquiera, de un día cualquiera, de un autor cualquiera, y el señor Miguel Carreras lo estuviera reflexionando, lo estuviera analizando. Y me parece que en el acto del cristianismo, del ser creyente, del hombre y de la mujer de fe, no pasa por ahí. Es decir, ¿cómo es? Nosotros compartimos esto que decía 8 días después, llegó el tiempo de circuncidar a la niña y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. ¿Cómo es mi pregunta interior, mi recorrido interior? Sí, yo creo que esto que se afirma en el Evangelio de Lucas es así, es verdad, lo creo, me lo creo. ¿Cómo es esto, Miguel? Digo, porque si no tuviéramos fe, incluso como aquello tan mencionado por Jesús,
del tamaño de un granito de mostaza, esto que estamos haciendo sería absurdamente inentendible. ¿Sí? ¿Cómo entender entonces esto de creemos y la fe, Miguel? Claro, vamos a repetir, a reiterar cosas que venimos diciendo desde el principio, que estamos... Claro, sí. Es como que uno lee un libro, en tu caso, lo estás analizando, y no pasa por ahí, me parece. No desde el punto de vista que vamos a considerar. Fíjate, estamos hablando de fe. Tal cual. Ahora, la fe no niega la razón, decimos siempre, pero la excede, la trasciende, nos integra, nos incorpora a un espacio que está más allá del límite de la humana razón. Fíjate que muchas veces, independientemente de la definición de la fe, ¿no es cierto?, es la sustancia de las cosas que no se ven, sí. Muchas veces leemos, particularmente en comentarios paulinos a través de sus epístolas, ¿no es cierto?, que estas cosas de la fe al hombre natural, y no necesariamente a una persona que puede tener falta de fe, ¿no es cierto?, pero no ser una mala persona desde ya, sino que le resulten increíbles estas cosas, que no ingresan dentro del esquema lógico del pensamiento racional. Entonces, como dice San Pablo, le pueden saber a locura. Pero la cordura de Dios es mayor que la locura. La locura de Dios, al revés, es mayor que la cordura humana. La locura de Dios es el amor. Y el amor entendido, y entendido quiere decir vivido, desde la fe, desde el discernimiento de lo espiritual en el nivel en que corresponde. Estas cosas deben ser analizadas espiritualmente, fueron escritas espiritualmente, y el Espíritu de Dios que viene a nosotros, el Espíritu de Pentecostés, el Espíritu Santo, da testimonio con nuestro espíritu de estas cosas. Por eso hablamos tantas veces de revelación. Y aquí lo que nos está revelando lo vemos quizá en los primeros pasajes de este capítulo de Lucas, donde sí nos parece enigmático el relato, ¿no es cierto? El ángel que se le aparece a María, el ángel que se le aparece a José. ¿Cómo es posible que una mujer virgen vaya a dar a luz un niño? No, eso está fuera de la lógica, es una metáfora, no, quiere decir otra cosa. No es así, es la realidad. Es la más pura realidad, es finalmente la única realidad que permanece, pero debe ser discernida, entendida en el nivel de la fe en la cual se plantea y a la cual nos transfiere, nos traslada la palabra del Señor. Como lo hizo con María, como lo hizo con José, como lo hizo con estos pastores, que no se trata de hombres sabios, se trata de meros obreros, pastores. Ya en el nivel popular, uno diría, desciende esto que debe ser entendido desde un misticismo al cual solamente arriban aquellos privilegiados que ingresan en el territorio de la contemplación y de pronto van más allá al extremo de ver cosas que son finamente incognoscibles humanamente hablando. No, Dios llega a todos de la misma manera y nos hace a todos partícipes de este misterio de fe. Lo único que requiere de nosotros es hacer aquello que la misma Virgen dice. He aquí la servidora, la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Así tenemos que decir. Así es la respuesta de fe. Hágase en mí según tu palabra, Señor. El Señor dice, el Señor hace, el Señor ve que lo que dice y hace es bueno. Esto que estamos viendo, que estamos oyendo ahora, esta palabra que nos está relatando, este episodio, que uno diría históricamente fue cierto, sí, pero vayamos más allá de la intención histórica del cronista. Vayamos al misterio y llamemos misterio a esto que es revelado por la luz de la vida que viene a nosotros, por este niño que está en el pesebre, en este corazón nuestro que lo ha recibido, en este corazón nuestro que medita estas cosas como María, en este corazón nuestro como el de José, que recibe a la madre y al niño en su casa, en su corazón precisamente.
Así debemos ser, sagrario, templo del Espíritu Santo, templo de estas verdades ocultas desde el principio de los tiempos, pero que ahora en este tiempo de la fe, llamémosle tiempo al tiempo de la fe, si estamos en el tiempo de la fe. Vendrá la eternidad después en la consumación del tiempo, sin duda eso vamos, sí. Pero en este tiempo de la fe, todo este misterio nos ha revelado a todos, a los humildes, a los que creen. Verdaderamente en eso consiste la humildad, la humildad, la fe, van unidas. Y entonces las respuestas nuestras pasan a ser las que Dios espera. Y esas respuestas nuestras en Dios motivan a su vez la respuesta de Dios, la vida y su plenitud, y de modo creciente en cada uno de nosotros que vamos avanzando en conformidad con este camino de fe. Lo vemos en toda la Escritura, lo comentamos durante el curso de todo el año Fabián, y acá tenemos el signo más grande que ha hecho Dios a través de toda la historia de la humanidad, como refiere la profecía de Isaías. Una virgen dio a luz un niño, y sí, Dios lo hizo, sí. Dios lo puede hacer, sí. Todo lo puede hacer. Todo lo que es vida y para vida. Todo lo que es vida y para vida en nosotros. Todo lo que llega a todos. Desde el misterio que revela la Virgen y a José, hasta la revelación que se le formula a los humildes pastores, a lo mejor de no muy buena fama, pero que también oyen, y que si creen son partícipes de este misterio, partícipes de la vida. Ahí está, es lo que proclaman después. Ahí está la primera media hora de este año naciente, este año 2023 de Radio Fe Latina. Después seguramente Miguel nos hará una consideración acerca de esta Jornada Mundial de la Paz, Santa María, Madre de Dios, pero llegó el turno de la pausa musical, la primera pausa musical de este año. Trabajará Silvia Patricia en la musicalización, en la operación técnica, y ella, con el buen gusto que la caracteriza, nos permitirá compartir a Javier Bru esta interpretación de Madre de Dios. No lo esperabas, vino a ti el Señor, te dice, llena de gracia, serás la madre del Redentor, y eres desde ese día Hijo del Dios viviente, pues en tu vientre Dios lo engendró. Pobre entre los pobres de la tierra, el que es la luz del mundo nos nació. En ti el Dios amor consuelo halló. Pronto unos pastores vieron al nuevo rey, niño recién nacido, más que profeta, más que la ley. Cuando se cumplió el tiempo, allá en el templo con Simeón, oyes, dolor te espera cuando traes
allá en Cana, en unas bodas, por ti el agua en vino transformó. Aquel que siendo niño alimentabas, y ahora sigues como tu Señor. Viernes de muerte y llanto, cuando su corazón con lanza fue traspasado y junto al suyo tu corazón, Hijo crucificado, tu Hijo tienes allí. Hijo, ahí está tu madre, también decía a Juan junto a ti. Por eso tú eres madre de la iglesia, pues bajo tu cuidado Él nos dejó. Aquel que junto al Padre en gloria reina, tu Hijo que a la muerte venció, Madre de Dios. Muy bien, este primer tema musical, este naciente 2023, con el buen gusto que es habitual. Y bien, ya lo trajo Silvia Patricia, la operación técnica en la musicalización. Javier Bru cantaba Madre de Dios, precisamente iluminando este 1 de enero de este año 2023, Santa María Madre de Dios, Jornada Mundial de la Paz, de Radio Fe Latina, en este nuestro primer encuentro a la luz de la palabra, analizando el texto que la liturgia nos está proponiendo, que en la ocasión pertenece al Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 16 al 21. Fueron rápidamente y encontraron a María, José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño. Y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. A ver, fueron rápidamente, ¿sí? Esto del verbo rápidamente se repite en diferentes ocasiones, diferentes situaciones de la vida de Jesús, ¿sí? Donde acudir con urgencia, con premura, parecía ser una imperiosa necesidad, Miguel. Encontraron a María, José y el recién nacido acostado en el pesebre. María, José y Jesús, es decir, nada más y nada menos, estamos hablando de la Sagrada Familia, ¿sí? Al verlo contaron lo que habían oído decir sobre este niño y todos los que los escucharon quedaron admirados de lo que decían los pastores. Al verlo contaron lo que habían oído decir sobre este niño, la Sagrada Familia. ¿Qué habían oído sobre ese niño que estaba recostado con sus padres en un pesebre, Miguel? ¿A qué referencia se hace con el que todos quedaron admirados, maravillados, Miguel? Mira, yo creo que es la reacción que tenemos cada uno de nosotros cuando comenzamos a escuchar el relato de estos episodios. La actitud de los pastores, ¿cuál fue? Fue la misma actitud, por ejemplo, de los apóstoles del Señor. Fue la misma actitud que tuvo María cuando recibió y creyó en el anuncio del ángel. ¿Qué fue a hacer María? Y fue corriendo a una ciudad de las montañas de Judá a anunciarlo a su prima Isabel. ¿Qué hacen los apóstoles del Señor en cuanto reciben el Espíritu Santo y son apóstoles enviados por el Señor? Salen a proclamar estas cosas. El Salvador está con nosotros. ¿Qué hicieron los pastores?
Los pastores oyeron y vieron, salieron alabando al Señor. Y entonces, ¿qué hicieron? Proclamaron estas cosas. Claro, por eso todos aquellos que estaban, que los oían, todos aquellos que los escuchaban quedaban asombrados, alegres. Y muchos creyeron y muchos no habrán creído. Siempre acontece esto cuando salimos a proclamar la palabra del Señor, que es el punto del tiempo en que también en nosotros, verdaderamente, por la fe, nace el niño en nuestro corazón. Cuando la vida llega a nosotros, cuando se produce en nosotros, el mayor milagro que produce Dios en el hombre, en todos los hombres, en varones y mujeres. La vida nueva, nacimos de nuevo, afuera la muerte, Fabián, ahora vida y plenitud de vida con esperanza de gloria. Ahora lo que el Señor ha destinado, ahora lo que el Señor dijo y está haciendo. Ahora la verdadera luz ya alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Ahora lo que pasa es que la reacción nuestra, si es como aquellos que oyeron a los pastores, si es como la misma reacción de los pastores, ¿no es cierto?, cuando oyeron y vieron, debe ser de alegría, plenísima alegría, un estado diferente, cambiado de nuestra vieja personalidad. Ahora diríamos en términos propios de los muy utilizados pues, en el Evangelio juánico, afuera las tinieblas, ahora la verdadera luz en nosotros. La luz de la vida, sí. Ahora este cambio de actitud, radical cambio, ahora la fe. Y todo esto debe ser entendido por fe desde la fe y mantenido con esa fe, que es creciente en nosotros, porque también es regalo de Dios. No olvidemos que todo es gracia de Dios, que todo lo hace Dios en todos, como lo hizo en María, como lo hizo en José, como lo hizo en Cristo Jesús viniendo a nosotros, el mismo Dios que era en el principio y que en el tiempo es lo que acá se nos dice a propósito de este niño, a salvar a todos, a hacer la salvación de la humanidad, a hacer una nueva creación, que en definitiva somos eso, una creación nueva, sí, fuera la primera, digamos, no porque esté mal hecha, ¿no?, sino porque el hombre no obedece. Y ahora tiene que ser el mismo Dios el que lo haga, porque el hombre no lo hace. Parece que no lo quiere hacer. En Adán parece que le cree más a la mentira que a la verdad. Parece que prefiere más las tinieblas que la luz. Ahora tenemos la experiencia. Ahora la luz viene a nosotros. ¿Le creemos? ¿Hacemos como María, como José, como los pastores? Bueno, ahí tenemos el ejemplo y la operación de Dios, que siempre es la misma para todos aquellos que verdaderamente le creen. Vida abundante y permanente. Pero vayamos siempre como cristianos, Fabián, y esto fue aquello que nos dejó encomendado y para lo cual nos comisionó el Señor, una vez que hubo muerto y resucitado. Vayan y hagan discípulos, no nos quedemos callados, salgamos a proclamar esta verdad. Esta verdad que ahora acá está ya dicha por los primeros protagonistas de la misma. Algunos contaron lo que habían oído decir sobre este niño, ¿sí? Dice el versículo 17. A posteriori, en el 20, los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído. ¿Cómo es esto de oír? Que se escuchaban maravillas acerca de ese niño que había nacido y se lo empezaba a aceptar con beneplácito, con esperanza, con entusiasmo, porque detrás de esa criatura, de ese ser que daba sus primeros pasos, vivía sus primeras horas con su papá, con su mamá, con José, con María, detrás de él, delante de él, llegaba nada más y nada menos que el Mesías, el Salvador, Miguel. Y porque me impactó que en un texto, en extensión breve, apareciera un par de ocasiones el término visto y oído. ¿Sí? ¿Qué es lo que les había maravillado de lo que escucharon? Bueno, vos decís, ¿qué es lo que los maravilló? ¿Qué es lo que nos maravilla?
Y siempre es lo mismo, lo que hemos oído y visto. Fíjate que reiteramos siempre, y lo podemos volver a hacer aquí, para ver la coherencia, ¿no es cierto?, la consecuencia interna que tiene esta palabra del Señor, a la cual acudimos siempre. Estamos haciéndolo ahora, Fabián, y debemos seguir haciéndolo siempre. ¿Cómo comienza el Génesis? Creo que lo repetimos ya muchas veces. Dijo Dios. Vale la pena comenzar el año volviéndolo a decir una vez más, porque termina siendo trascendental, importante. Hizo Dios, vio Dios, dijo Dios. Dijo Dios, primer verbo. Dijo Dios. Todo comienza por la palabra que era en el principio. Dijo Dios. Segundo verbo, hizo Dios. Hizo lo que dijo. Tercer verbo, y vio Dios. Ahí tenemos. Lo que oyeron y vieron. Oímos la palabra. La fe comienza por la palabra. Por la palabra es la fe que recibimos. Pero no vemos, creemos. ¿Qué creemos? Creemos a la palabra, a lo que nos dice la palabra que llegó a María, que llegó a José, que llegó a los pastores, que llega a nosotros. ¿La creemos? ¿Hay fe? El Señor nos da la fe, ¿eh? Es una gracia, la regala. ¿Le creemos? ¿O preferimos todavía seguir en las tinieblas? ¿Lo recibimos o no lo recibimos? A los que lo reciben le da la autoridad de ser hechos hijos de Dios, hijos de la vida. A los que la rechazan, no. Prefieren las tinieblas, la oscuridad del error. Bueno, es una libre elección. Ahora, si oyeron y creyeron, finalmente van a ver aquello que creyeron. Oyeron y vieron los pastores, sí, claro. ¿Y cómo lo vieron? ¿Y qué vieron finalmente? Que era bueno aquello que hizo el Señor. Y lo hacen nosotros, Fabián, para que veamos aquello que el Señor nos muestra, esa realidad que es la única, definitiva, verdadera, que es la vida, la que solamente hace el que es el autor de la vida, el que es la vida, el que es en el principio, el que viene a nosotros precisamente para decirnos algo, en lo cual si creemos vamos a ver que lo que nos dice es verdadero, es concreto, es real y es en nosotros y es para nosotros. Y para nosotros es eso que nos dice el Señor, que oímos por la fe, es la vida permanente, todo aquello que comentamos durante el curso de todo el año y de todos los evangelios que hemos visto y seguiremos viendo, Dios mediante, Fabián, y compartiéndolo con una audiencia tan generosa y creyente como esta, que afortunadamente, o gracias a Dios, mejor dicho, ¿no es cierto?, tiene este programa, como tantos programas en los cuales tantos hermanos nuestros comentan y participan y comparten esta palabra de vida. Como la compartieron los pastores, porque oyeron, fueron, vieron, hicieron como el Señor les dijo, fueron a hacer, hagan como Él les dice, palabras de la Virgen. Bueno, hicieron, y lo vieron, y lo proclamaron, y los que lo oyeron a ellos también se quedaron maravillados, muchos, quizá otros no, pero es la reacción que tiene en general el pueblo, la gente en general, ¿no es cierto?, en frente a esta palabra. Algunos creen y otros no. La libertad está en el hombre de hacerlo, pero para aquellos que creen está reservada esta maravilla de esta vida nueva y eterna. Estamos viendo en este Evangelio de Lucas, señor Miguel Carreras, los primeros pasos de Jesús entre nosotros y Él, los primeros momentos en su vida aferrado y íntima comunión con su papá José y con su mamá María, Miguel, digo, porque y a todo el mundo le despierta ternura. Fueron rápidamente encontrar a María, José y al recién nacido costales, siempre. Nosotros con el paso de los siglos, de los tiempos, de los años, vimos esa imagen de pronto recostado en una cuna. En aquel momento era un pesebre. Estamos viendo los primeros momentos
las primeras horas de este Mesías, de este Salvador, desde la ternura de la figura familiar con su papá y con su mamá, Miguel? Sin duda que es así. Vos fijate que Dios, el Hijo del Hombre, ¿por qué Dios asume la naturaleza humana? ¿Deja de ser Dios para ser hombre? No, sigue siendo Dios. Todo lo hace por el amor y el poder de Dios en el hombre. Por eso uno se rebaja hasta la categoría de hombre. No, eleva al hombre hasta el lugar para el cual lo hizo. Y lo hizo para ser hijo de Dios, partícipe de la naturaleza divina y con el mismo destino de gloria que Dios tiene, siempre reservada para su Hijo, el Hijo único que es el que viene y el que hace por nosotros y recupera para nosotros la condición de hijos por la cual y para la cual nos hizo el Dios creador que nos ama. Pero ¿cómo tiene que hacerlo? ¿Cómo lo hace? Como un hombre, sigue el mismo itinerario histórico, biológico, que sigue la criatura humana. Nace, sí, es un embrión, es dado a luz por la madre, así es, sí, así. Y como niño, sí, como niño es tomado por la madre, envuelto en pañales, acunado en un pesebre, acunado en el corazón de la madre que lo ama, lo protege, lo cuida, lo guía. Y por el padre, que es el custodio que está siempre ahí, porque es el papel que tiene asignado, el que los cuida para la seguridad. Sí, el itinerario humano es hombre, el Hijo del Hombre, es hombre verdadero. Nace, crece como hombre. Y como hombre hace todo, uno diría, lo que el hombre no puede hacer. Sí, solamente lo puede hacer aquel que lo hace por el pleno amor con que nos ama. Y el pleno amor es el amor que nunca deja de ser. Y el amor que nunca deja de ser es el amor de Dios. Está Dios en este hombre. No deja de estar el poder de Dios, porque es Dios. Es Dios y hombre verdadero. Pero recordemos esto. Nosotros estamos en esta condición humana también, imitando el ejemplo único que nos suministra este que vino a salvarnos. Nacemos también a la manera de Él, por la fe en Él, por parte de nosotros, y crecemos en esa fe. Vamos creciendo, vamos llegando a una adultez, a una maduración, a una persona que es la que hace el Señor como Dios, pero haciéndolo como hombre, obrándolo como hombre, como Hijo del Hombre, para que en nosotros la condición divina sea recuperada, aquella para la cual nos hizo y nos participó, y definitivamente lo hace el Dios que nos ama, y que en Cristo Jesús, en el hombre Jesús, muestra el plenísimo amor con que Dios nos ama, porque en este Jesús está presente Dios, porque es Dios, el Dios que nunca deja de amarnos y hacernos para el amor y por el amor. Por eso el fruto que somos nosotros, por la fe en aquel que hace todo y es el todo en todos, es finalmente lo que Dios hace. Imagen y semejanza suya, del hombre que ama y para lo cual lo creó. Hay que hacerlo, sí. Como hombre lo hizo Dios, sí. Dios se hizo hombre. Dicho así en términos más populares e inmediatos, Dios se hizo hombre. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. La prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así ya no eres más esclavo sino hijo y por lo tanto heredero por la gracia de Dios. Entonces, palabra de Dios, y él pertenece a la carta a los Gálatas en su capítulo 4, versículos 4 al 7, también forma parte de la liturgia de este 1 de enero de este año 2023 y nos gustaría una frase antes de terminar con el libro de los números, Miguel. Sí, hermoso pasaje este de San Pablo en la carta a los Gálatas. Cumplido el tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer. Bueno, la encarnación del Verbo, la fe de María, sabemos. Esto lo comentamos, ¿no es cierto?
Bueno, creemos en esto. Hay un pasaje, sí, lo acabas de mencionar recién vos, Fabián, en el libro de los Números, también para este domingo, donde sí, conforme a la ley, ¿no es cierto? Palabras de Moisés, las podemos, sí, sin duda, entender desde el nivel de la revelación, sin duda, y vamos a entenderlas bien, qué es lo que está diciendo Dios, a través, en el caso de la ley, a través de Moisés, y en el caso de la fe, haciéndolo en Cristo Jesús, para que en nosotros sea más entendible, sea verdaderamente lo que Dios hace por amor a todos nosotros. El Verbo se hizo carne, la eternidad vino al tiempo, se hizo tiempo, para sacarnos, quitarnos del tiempo limitado y llevarnos a esa eternidad. Cumplido el tiempo, ya está, se cumplió el tiempo. Dios envió a su Hijo, bien. Comienza ahora, en este tiempo, por la presencia de la eternidad en nosotros, nuestro viaje definitivo, si realmente hay fe, ¿no es cierto?, hacia la participación de esa eternidad. Hay muchos términos que podemos utilizar, sin duda. Plenitud de vida, gloria, en fin, todo ese destino humano, pero humano ya desde el punto de vista de que humanamente considera a Dios al hombre cuando se hace hombre, con el mismo amor con que nos ama como Dios nos ama como hombres. Por eso el mismo amor, el mismo Señor, antes de ascender, ¿qué le dice a los suyos? Les doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ese es el verdadero amor, el que permanece, el que nunca deja de ser conforme a la definición paulina. Vamos a tener esto en cuenta. Si te parece y tenemos tiempo, Fabián, podemos leer también el pasaje del libro de los Números del Antiguo Testamento. Me parece un excelente cierre o una excelente apertura de este año acerca de la despedida. La síntesis, que no es nuestro fuerte, nos va a convocar. Entonces, el libro de los Números, en su capítulo 6, versículos 22 al 27, también forma parte de la liturgia de este 1 de enero de este año 2023. El Señor dijo a Moisés: habla de estos términos a Aarón y a sus hijos. Así bendecirán a los israelitas. Ustedes les dirán: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Que el Señor te descubra su rostro y te concede la paz. Que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Esto es palabra de Dios. Miguel, en lo personal, uno de los textos tan breves, contundentes y que más me conmueve, más me maravilla. Con esto haríamos el cierre de nuestro primer encuentro en Radio Fe Latina. A ver, Miguel. Y espléndido cierre, Fabián. Y decís bien, no somos muy amigos de la síntesis nosotros. Nos explayamos muchas veces por el entusiasmo, ¿no es cierto? Con que el entusiasmo nos juega una mala pasada, digamos. A veces sí, pero no digamos eso. No. El entusiasmo, ¿sabe lo que quiere decir entusiasmo? Es un término que tiene una raíz griega. Entusiasmo, enteos, portadores de un Dios. El Dios en nosotros, el que pone palabras en nuestra boca. Muchas veces nosotros sí nos desviamos un poquito, pero este texto, sí, yo cerraría con esta lectura, como vos lo hiciste, Fabián. Esto es hermoso, esto es para guardarlo en el corazón, como hacía María, guardaba todas estas cosas en el corazón, y esto tiene la plena vigencia que tiene la palabra del Señor. Muy bien, señor Miguel Carreras, así comenzábamos, así vamos a terminar, que es un gusto habernos encontrado contigo, con Silvia Patricia, en este primer encuentro del año, el 1 de enero de aquel año 23, Jornada Mundial de la Paz. Santa María, Madre de Dios, que la paz esté con ustedes y que Santa María, Madre de Dios, los recubra con su manto y, si ella así lo desea, junto a este Jesús que está naciendo, estamos viendo y compartiendo y disfrutando sus primeras tiernas horas. Nos encontraremos dentro de 7 días, aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un encuentro a la luz de la palabra. Miguel, por un año lleno de Dios, que el Señor los bendiga y los proteja, y será Dios mediante
hasta dentro de 7 días. Muy bien, Fabián, Dios mediante, nos reunimos otra vez como siempre y un saludo muy grande, un feliz año para toda la audiencia, un feliz año para vos, para tu familia, para los tuyos, Fabián. Y bueno, seguimos mientras el Señor nos concede el espacio. El Señor quiere que estemos aquí, por eso estamos. Hagamos como Él nos dice. Será hasta el domingo próximo entonces, Fabián. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.